Ojo con la siguiente información para Colombia y el mundo, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, da a conocer todo lo que pasó con el tema de Donald Trump. Además que también barre con el tema de Daniel Noboa, este señor presidente de Ecuador que pretende seguir haciendo de las suyas y creerse el todopoderoso en nuestro territorio. También Petro revela ciertos detalles, ciertos secretos de lo que iba a ser en su momento el comunicado oficial y que de un momento a otro le tocó cambiar. Para ello, veamos la siguiente intervención de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. Venidos al frente, al pacto por la vida, al frente por la vida porque es mundial y reconstruye ante la decadencia de Naciones Unidas que debe, y estoy de acuerdo con Trump, no sirve para nada, pero no para hundir el derecho internacional a punta de misiles, sino para construir uno mejor, que es la humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio, porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona, europea. Aunque nosotros también venimos de Europa. Y Yanaya es nuestra discusión. Yanay, Kadamani, la cultura europea también es nuestra. Y es universal y es arte sublime, hecha por blancos. Y Elon Musk no tiene razón ni al decirme plata o plomo cuando se llevaron a Maduro. Yo le respondí de inmediato, amor y belleza y libertad. No plata o plomo, que no tengo ni la plata ni el plomo. Y él creyó que me iba a arrasar porque es propietario de la red X. Y claro, tuvo 10 millones. Pero mi respuesta ya iba en 4 millones cuando lo vi. Y él se cayó porque no creyó que tuviera tanta fuerza comunicacional en el mundo. Y la tengo. Ahora hay que ver cuánto fue mi... Pero ahí está la clave del asunto. ¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás. Y al paso de los tiempos y los tiempos, no se olvidará que la primera ciudad latinoamericana bombardeada en la historia fue la ciudad de Bolívar, que era un libertador, que amaba a Washington, y por eso murió él, muerto por la sed, porque no le dieron agua, en una hacienda esclavista del señor Mier, cuando él era buscando solitario el Cabildo de Negros, la primer patria libre de Colombia y de América, en Santa Marta. No he podido ir y no logró por no irse con Manuelita y olvidar que la certeza del amor lo protege a uno, como dijo Jaime Bateman, también samario y bolivariano.
general de los ejércitos de Bolívar. Y por eso todos nosotros los que estuvimos ahí nos decimos oficiales del ejército de Bolívar. Y por eso antes que Chávez blandimos la espada y la volvimos guía de Latinoamérica y el mundo. Y por eso galopa Bolívar de nuevo por nosotros, porque somos sus oficiales hasta ad astram. Y por eso yo la cuido. Y no es la espada la joya que tienen en Venezuela, nunca la usó. Es la espada de combate, la que usaba Bolívar encima de su caballo en las guerras. Esa es la que está en Bogotá, en el primer piso, en la Casa Verdadera de Nariño, y expuesta al pueblo, cuando quiera verla, desenvainada. Porque Bolívar dijo que jamás se envainaría hasta que no hubiera justicia en Colombia, y aún hoy no hay justicia. Solo que yo retomé la espada emancipadora, la puse ante el pueblo varias veces. Ojalá la vuelva a poner ante el pueblo para trasladar la presidencia a quien merece. Y no se le olvide al pueblo que tiene que seguir aún la espada de Bolívar. Pues la espada de Bolívar está aún y yo la cuido. Los que dicen que nos la robamos, no, la recuperamos. Y hay que agradecerle a Duque, cuya padre era bolivariano y conocí, que él la rescató en honor a su padre de las bóvedas del Banco de la República, donde la habían dejado para que nadie la viera, y la puso en el palacio sin esperar que yo la reclamaría. Y a problema que tuve aún siendo presidente de Colombia para que me hicieran caso. Me tocó frenar el acto y ordenar como presidente y comandante supremo de la Fuerza Pública de Colombia, que lo soy, por orden de la Constitución, que me la entregaran y la mostraran al pueblo. Hay que volverlo a hacer, ojalá, cuando cambie el Congreso y cuando cambie la presidencia, ojalá. No volvamos a la historia de la sangre. Cada vez que se esconde esa espada por designio de Santander, el ladino. Y recuerden esa palabra antigua del español que ya no se usa y no se recuerda, ladino. Nos hundieron en la violencia y olvidamos a Bolívar. Y era una simple estatua hasta que el M-19 llegó. Y bueno, la espada está ahí. Bolívar expropió al rey este hospital y por eso es público. Y el hospital se abrió para atender a los heridos negros e indígenas, campesinos, que eran el ejército libertador. Y ahí se atendieron, porque Bolívar y Santander expropiaron el hospital y se volvió público desde entonces, e insignia latinoamericana y americana de la salud pública, la que nunca debimos perder, y por eso cerraron este hospital en 1998 en el gobierno de Andrés Pastrana. Y el primer día que cerraron, con el ejército que se le olvidó a Bolívar, ejército que ya no era comandado por el comandante supremo y fundador del ejército libertador y general de sus ejércitos, se le olvidó al ejército de Colombia Bolívar. Aún hay una bandera rojinegra en uno de sus batallones. Y se nos olvida que es la bandera rojinegra, que no es matar, sino defender hasta que uno muera en el último momento la libertad. Por eso es rojinegra. Y aquí debe ser izada. Ahora que el alcalde nos firme el comodato, porque si no se firma, aquí estamos hablando carreta.
y haciendo perder el tiempo con este frío. Ayer no pude y otra vez a las gentes que me iban a visitar. Con este frío ya quedo enfermo toda la semana. Pero bueno, alcalde, hay que firmar hoy el comodato. Bueno, no sé. Hoy ya está firmado y entonces no hay problema. Es el acto final por cual la nación, siguiendo las órdenes judiciales, pero con mucho amor, por eso yo no expropié a Bogotá de nuevo el hospital que le compré a Bogotá. Parecía una tontería y una pérdida de tiempo. Y esa fue mi discusión con Jaramillo y ahí duramos un tiempo agarrados. Y yo, ¿para qué voy a comprar lo que ya compré para Bogotá? ¿Y quién me garantiza que en la nación van a cuidar el hospital? Si fue la nación la que hundió el hospital, no era de Bogotá, era de Cundinamarca. Se había perdido en el recuerdo. No era el obispo fray no sé qué, del cual Santos, bajo un artículo constitucional, Santos no, Turbay, sacó que entonces él era el depositario del testamento, porque eso dice, hizo con este hospital lo que se le dio la gana y obviamente lo que hizo fue un business. Y por eso Amarilo y otras, entonces no existía Amarilo, de los hermanos Moreno, que son los que me quieren llevar preso, vestido de naranja, a Estados Unidos, porque yo les descubrí su engaño en Bogotá. Por eso no hay reserva Tomás Van der Hamen, alcalde, porque esa tierra en una parte ahora son unos edificios inmensos que yo veo hacer. Y esos son apartamentos de dueños de carros. Y entonces, ¿para qué nos piden salvar otra ampliación del Autonorte? Si eso se va a llenar de carros. Los habitantes de Chía y de Zipaquirá y de Cajicá, donde yo me crié y estudié en el colegio de Gabriel García Márquez. Y yo hice un operativo militar con mis compañeros, que no estábamos todavía en el M-19, de 15, 16 años, el ministro de Hacienda es uno de ellos, y mi subdirector de inteligencia es otro de ellos, y otros. Hicimos la operación para que los curas franquistas no nos vieran y a riesgo de que tumbáramos el piso en un mar de mosaicos de esos. Fuimos mirando uno por uno hasta que encontramos la foto de Gabriel García Márquez. Y la cogimos, no la robamos, la recuperamos. Y esa foto aparece por ahí. Alguno de mis compañeros, creo que Isidro Forero, se la entregó a la familia. Y entonces está claramente demostrado que el comunista Gabriel García Márquez, que hizo un discurso en la plaza principal, en lo que hoy se llama Mesón, en el balcón, ante todo el pueblo zipaquireño, nadie lo conocía, un discurso en honor al pueblo soviético que había puesto sus almas en la lucha contra Hitler. Fue el pueblo soviético y el pueblo chino, entre ambos 45 millones de muertos. Y el pueblo italiano de Garibaldi, con las brigadas garibaldinas de las que desciendo, porque no vienen de Italia, error de Colombia. Los que llegaron aquí, jefes, capitanes para la conquista, no eran españoles, eran de Hispania, del guerrero Cid el Campeador, que no dejó de cabalgar muerto, conquistando pueblos y sin entender las culturas. Y aquí hay que distinguir el guerrero. Una cosa es el Cid Campeador, destructor de culturas, que las vino a destruir todas en América en un inmenso genocidio, bajo una cruz volteada y la espada. Por eso hay que eliminar eso, porque la cruz al derecho la reivindicó un bogotano que se hizo héroe mundial y no hay estatua en Bogotá. Sí hay de Gonzalo Jiménez de Quesada, no hay
del fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, sacerdote que por su compromiso con los pobres fue hasta coger las armas y murió en combate. En el primer combate, por estupidez del ELN, tiene el guerrillero que ir a armarse con el fusil del muerto, soldado que es otro pobre. Y por hacer eso, el sacerdote cayó ahí vivo. El soldado, que tampoco era guiado por la espada del libertador, mató a uno de los más grandes hombres de Colombia. Y debe haber un monumento aquí, no sé dónde, ojalá aquí, porque le pasó exactamente igual. Véase la película todos, La Misión, filmada en Colombia, hermosa, que nos muestra ese hecho mismo de los sacerdotes jesuitas que hicieron socialismo en medio de la colonia y demostraron que los indígenas eran capaces del más excelso arte europeo y que podían producir más que las haciendas improductivas de los señores esclavistas y que se habían vuelto ricos, y apenas vieron eso, los papas le obedecieron a los reyes de Portugal y de España y acabaron a sangre y fuego con indígenas y sacerdotes. Solo que los sacerdotes cogieron las armas y murieron hasta el último, y su historia se recuerda en Paraguay. La misión, los curas entregados a los pobres. Desde allá, por eso echaban a los jesuitas. Y aquí fue el fundador de la teología de la liberación, fusil al hombro, e inteligentísimo. Hay una estatua en mi universidad de Lovaina, donde estudió, y muchos colombianos hemos ido a estudiar allá casi gratis, y la universidad es privada, Moscoso. Y esa es la gran cultura europea, blanca sí, y Elon Musk se equivoca, porque dice que ahora estamos oprimiendo a los blancos. Y no, yo hablo del diálogo de civilizaciones e incluye la civilización europea, hasta la vikinga más blanca y más alta, porque hicieron arte, y en el arte nos encontramos ad astram, hasta en las estrellas. Y lo reconocemos porque el pueblo de Colombia, entre uno de sus ancestros, no el único, no tiene al Cid Campeador en su sangre, sino más atrás, viene de la Hispania, y la Hispania era el Imperio Romano. Latinoamérica, y por eso se llama así, viene del Imperio Romano y es su máxima heredad viva, más que España, más que Italia. Los italianos son de ahora, por eso yo no soy italiano. Nosotros venimos de Roma, con sus contradicciones, que es civilización, que es vendetta. Y caemos en la vendetta cada rato, y por eso hay muertos en Colombia por vendetta. Y se nos olvida la civilización. Y Bolívar era un romano, legionario, como Alejandro Magno, y de ahí la diferencia. Guerrero sí, Bolívar recorrió más tierra que Alejandro Magno a caballo. Y en caballo ambos. Y invencibles en el combate, murieron por el amor ambos, uno por celos y otro por solitario, y tenían una diferencia el guerrero Cid Campeador, y es que tanto Alejandro Magno como Bolívar, que es el Alejandro Magno de Latinoamérica, eran sabios con una espada, y esa sabiduría les llevó a entender que había que comprender el mundo y que lo que se trataba no era de destruir culturas, sino de entenderlas y unirlas.
Y esa es la gran obra de Alejandro Magno que los romanos siguieron. Y por eso Bolívar fue a jurar por la libertad con su maestro revolucionario en Italia, no en otra parte, en un monte romano. Jamás envainar la espada si no había libertad, juró. Y por eso la bandera de Bolívar era rojinegra. Pero no tenemos que olvidar la tricolor que con orgullo hay que levantar, porque le echaron carreta a los niños y niñas de Colombia, ahora ni hablan de eso, no hay historia. Ayer le preguntaba a dos mujeres jóvenes, ¿ustedes saben de dónde salió la masacre de las bananeras? Y dijeron, ¿qué? ¿Eso qué fue? Dios mío, me tocó cerrarme la cara de tal ignorancia de la historia en nuestra juventud. Pues por algo no se defiende el Hospital San Juan de Dios, porque aquí recordar la historia ahora es enseñarla. Y ministro de Educación, su prioridad en estos 6 meses es cambiar los pensum, porque la educación en Colombia no debe ser repetir de memoria como hacen, sino aprender a pensar, que es diferente. Se educa es aprendiendo a pensar y tendrá ciudadanas y ciudadanos y no máquinas, repitiendo y olvidando todo lo que aprendieron. Hermano, hay que cambiarle el contenido, no solamente las formas. Y hemos hecho muchos, sí, el alcalde ya dijo qué vamos a hacer en Bogotá, por fin. Yo fui el último alcalde en abrir universidades públicas en Bogotá. Nunca más. Yo con orgullo lo digo, y discúlpenme en todo este discurso tan largo, pero con orgullo lo dije, lo que hicimos en Bogotá Humana en educación, que nunca la prensa dijo, nunca. Todo el día salía su amigo.